Bienvenidos a este nuevo día, su tiempo de refrigerio, así dice el Señor, con el texto base que ustedes acaban de escuchar, a 2 Corintios 3:17, porque el Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, en este buen día, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo quiere hablar a su vida, para seguir trayendo esa libertad que solamente Él y su palabra nos dan para poder continuar en su propósito, en su obra, haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Es un privilegio volver a estar aquí delante de esta preciosa audiencia del pueblo del Señor, del que conoce y aún del que no conoce, de aquel que nos está mirando y de aquel que nos va a ver en el tiempo futuro. Es un privilegio para mí, de parte de nuestro buen Dios, poder pararme detrás de estas cámaras de televisión y solamente venir a recordarte, compartirte la palabra del Señor, recordar esas promesas, esas palabras que son vida. Dice el Señor en su palabra que sus palabras son espíritu y son vida. Y eso es lo que produce a nuestra vida cada vez que nosotros nos exponemos a esta bendita palabra en estos 66 libros, inspirada por el Espíritu. Dice que la palabra del Señor es apta. 2 Timoteo 3:16, para corregir, para exhortar, para capacitar, para edificar, para instruirnos, para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra. Muchas veces no nos gusta escuchar regaño, exhortación. Exhortación quiere decir un regaño, una llamada de atención de parte de Dios con su palabra. Muchas veces no nos gusta escuchar eso, pero es necesario. Porque no importa, nosotros así como nuestros hijos pequeños o medianos o grandes, siempre necesitamos ser corregidos, instruidos por esta palabra, por lo que dice Josué capítulo 3. Cada día es un nuevo día, es una jornada nueva. Es un día que no hemos caminado, que no conocíamos. No sabemos en realidad lo que adelante nos está esperando, pero el Señor sí lo conoce. Y Él muchas veces viene en la mañana, viene temprano de madrugada, aun cuando tú duermes, en un sueño o en una visión, en una instrucción, puede darte una palabra de Él que te va a anunciar, que te va a avisar tu día, tu porvenir de ese día. Por eso la palabra del Señor es suficiente, es vida, es medicina. Y para mí es un privilegio poder estar nuevamente en este día. La semana pasada tuve una ocupación del trabajo y nuestros hermanos Alberto y Juanita Ramos tuvieron a bien aceptar la invitación de parte de Dios de venir y compartirte una palabra, la unidad familiar, algo que es tan necesario en este tiempo. ¿Por qué? Porque uno de los trabajos de las tinieblas es negar. El espíritu del anticristo es negar, ir contra todo lo que tenga que ver con Dios. Todas las cosas de Dios, todo lo que Dios habla, todo lo que Dios ha establecido, el propósito del espíritu del anticristo es derribar, destruir, desbaratar, pelear, luchar, ir en contra de la verdad de Dios. Y me gozaba cuando los escuchaba, porque la invitación que Dios les hizo a nuestros hermanos fue basada en el texto de Hechos 2:17. Y dice su palabra que en los últimos tiempos Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y empieza con los nombramientos sobre los jóvenes, las jovencitas, los ancianos, los siervos. Es un escalón. Por tanto, yo creo que la palabra del Señor, programas, lugares donde hay siervos y siervas que se prestan para compartir su palabra, para enseñar, instruirnos. Creo que Dios quiere hablarnos a todos. La religión enseñó al hombre y a la mujer a engrandecerlos, olvidándose de la responsabilidad primaria, el hogar y los hijos. La religión enseñaba al siervo y a la sierva: te voy a usar y te voy a llevar y vas a ir a las naciones, olvidándose de lo más importante, la familia. Y cuando Dios les hace la invitación a mi hermana, a Juanita y Alberto,
ellos ya tenían en su corazón, ya Dios había preparado en su corazón ese tema. ¿Por qué? Porque parte de la restauración de los tiempos, de generación en generación, lo podemos ver en la Escritura. Dios está interesado en la institución que Él estableció, es la familia, constituida por el esposo y la esposa. Y cuando yo los escuchaba, me gozaba. ¿Por qué? Porque a veces no estamos muy acostumbrados a sentarnos en una aula y ser enseñados. Son aburridas a veces las matemáticas, la gramática, las ciencias sociales. Cuando íbamos a la escuela, muchos no les gustaba la escuela. Pero, ¿sabe? Cuando yo los escuchaba, yo decía, ¿qué tan importante es sentarnos en una clase, escuchar y aprender? Porque así yo puedo corregir cosas que estoy haciendo mal. Yo espero que tú como padre o madre, como esposo y esposa, hayas sido edificado con esa palabra, porque fue Dios el que la envió, fue Dios el que preparó ese día, ese momento, esa palabra de Colosenses 3:14. Es necesario como padres, como madres. Muchas veces nuestros hijos nos decepcionan, pueden causarnos heridas que nos pueden amargar, que nos pueden doler profundamente, especialmente cuando nos damos por ellos, nos trabajamos para darles todo lo que necesitan y esperamos que ellos sean agradecidos. A veces no es solamente eso, nuestros padres antes de venir al Señor pensaban que con darnos la comida y el alimento, el techo era suficiente, pero en el Evangelio eso es como decía nuestro hermano, eso es una responsabilidad. Pero ahora falta la otra responsabilidad, la espiritual, enseñarles a nuestros hijos, como en el tiempo del Antiguo Testamento. Dice que después de Josué, después de Gedeón, después de esos grandes líderes que Dios levantaba, dice que se levantaban generaciones que no conocían al Dios de sus padres. Entonces nuestra responsabilidad en el hogar no solamente es proveer lo material, sino también instruir en lo espiritual. Y yo me gozaba y espero que tú también hayas sido bendecido. Pero bueno, en este día continuamos con nuestra jornada de las enseñanzas del Señor Jesús acerca de las reglas, de las normas que rigen el reino de los cielos, cómo Él vino a poner esa plataforma, enseñarnos cómo hacer las cosas. Él era el maestro por excelencia. Sentaba multitudes, lo escuchaban, se deleitaban oyéndolo. Pero nuestro texto base, Mateo 7:24, ¿a qué compararé un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica? Después de que Él enseñó a las multitudes, ellos tenían una responsabilidad, ir y poner por obra lo que habían escuchado. Porque nadie estaba ignorante, nadie de la ley, de lo que los maestros, los escribas, los fariseos enseñaban en las sinagogas. Ellos conocían, o si no conocían porque lo habían experimentado, lo habían oído. Por eso venían de todas partes, porque habían escuchado. Pero el Señor Jesús en Mateo 7:24 dice, ¿a qué compararé? Después de hablar esas enseñanzas y esas normas que rigen el reino de los cielos, cuando empezamos en Mateo 4:17, Él vino anunciando el reino de los cielos y cómo se mueve, cómo se rige, cuál es la justicia, cuál es el estilo de vida del reino de los cielos. Continuamos y espero hoy terminar con la enseñanza que hemos venido por 2 sábados pasados acerca del ayuno. Todas las cosas del Señor son vastas. Nada se puede enmarcar, nada se puede meter en un cuadro, porque el Espíritu Santo puede enseñarte algo nuevo y diferente que tú no entendías antes. Puedes leer 5 versículos, quizá solo un versículo lo vas a entender ahora, pero Él se encargará de enseñarte qué quiere decir en los otros 4. Esto es solamente un repaso, solamente es traerte a la memoria cosas que tú ya sabes.
o si no lo sabes o lo habías aprendido mal, Dios quiere hacer un ajuste en nuestra vida. Y continuamos, pero vamos a hacer una corta oración antes de entrar, que el Espíritu Santo continúe abriendo los ojos de nuestro entendimiento para determinar, agradar y hacer lo que el Señor nos pide en su palabra. El pecado mayor del hombre, desde el principio de Génesis hasta el final, es uno. No es tanto los pecados carnales que se ejecutan con el cuerpo, porque el cuerpo es simplemente como una marioneta. El pecado mayor es la desobediencia. Y Dios quiere desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis volvernos a ese estado de obedecer. Cuando Dios le dio la instrucción a Adán y Eva, les dijo, simplemente esto es lo único que tienen que hacer. Multiplíquense, gobiernen, señoreen sobre toda mi creación. La instrucción, ¿cuál fue? Multiplicarse, señorear y cuidar, cultivar. Esa fue la orden, esa fue la instrucción. ¿Qué tenía que Adán y Eva hacer? Solo obedecer la instrucción. El pecado de Adán y Eva principal fue desobedecer. Y cuando leo o veo, examino la palabra del Señor, me doy cuenta que el pecado mayor de la humanidad es querer ir en contra de la instrucción de Dios. Pero Dios, por su Espíritu Santo, quiere enseñarnos, no obligarnos, enseñarnos para que yo determine en mi corazón agradar a Dios. No es este el corazón, este es un miembro del cuerpo por el cual se conecta con venas, y pompea sangre, y nervios y tendones, pero el corazón del hombre, dice la Escritura, es la mente, los pensamientos. Por eso en este día estoy contenta porque, como siempre, antes que venir y compartirte, Dios me enseña, me instruye y me maravilla. ¿Por qué? Porque había cosas que yo no entendía. Las conocía, pero no las entendía. Las medio entendía, pero no a cabalidad. Y examinando su palabra, el Espíritu Santo viene con esa luz, con esa lámpara, con esa revelación a enseñarnos verdaderamente el significado de las Escrituras y después de ahí yo determinar qué voy a hacer. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús por este nuevo día, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias por el regalo de la cruz. Gracias por el regalo de tu palabra. Gracias por el regalo del Espíritu Santo. Gracias en este día te damos porque tú eres el más interesado en que nosotros tengamos el pleno entendimiento, el pleno conocimiento de ti, Señor, porque el conocerte a ti y entenderte a ti, esa es la gloria del hombre, dice tu palabra. El conocerte a ti y a quien tú enviaste, esa es la vida eterna. Te damos gracias por este nuevo día, porque tú eres el más interesado. También te damos gracias porque tú ya diste toda la buena provisión de este día. Ya derramaste tu unción preciosa, ya derramaste ese espíritu de entendimiento, de conocimiento, de sabiduría, Señor amado, que puede abrir los ojos de nuestro entendimiento y de nuestro corazón para saber cómo agradarte, para saber cómo conducirnos en este peregrinar, en esta jornada de esta tierra, sabiendo que somos peregrinos y extranjeros, que vamos rumbo hacia la patria celestial, que vamos rumbo hacia nuestra morada eterna, Señor amado. Te damos gracias porque ninguno de los tiempos, Señor, ni presentes, ni pasados, ni futuros, tú te has desatendido de tu creación, Señor. Tú te has desatendido, Señor, de tu pueblo, de tu linaje, de tu nación santa,
plata de tu real sacerdocio. Siempre has tenido, Señor amado, ese aceite, Señor, que enciende las lámparas. Siempre has tenido esa llama de fuego que vuelve a encender el pábilo que humea. Siempre has tenido las fuerzas, Señor, del búfalo, del águila, Señor, para fortalecer esa caña cascada que está por quebrarse, por debilitarse aún más. Gracias en el nombre de Jesús te damos en este día. Porque tu palabra, Señor, ya lleva la unción del Espíritu Santo para hacer lo que la mandaste hacer. Llevar nuevas de salvación, liberar al cautivo, sanar corazones quebrantados, dar vista a los ciegos, oído a los sordos y dar vida a lo muerto, lo que está muerto en delitos y pecados. Y aún para anunciar que todavía es el año favorable del Señor, que aún todavía tu brazo está extendido para salvar, para rescatar, para sanar y para restaurar, Señor amado, para salvar los salvables, Señor, para añadir a aquellos que han de ser añadidos, Señor, hasta llegar a la plenitud de los gentiles. Te damos gracias. Gracias por tu pueblo Israel, Señor, por medio, Señor, de su ceguera y su sordera, Señor, es que nosotros pudimos venir a tu conocimiento. Gracias en este día por todas las cosas que tú preparaste para este tiempo. En el nombre de Jesús, continúe, Señor, tu palabra haciendo el efecto en los corazones que lo van a escuchar. Sigue usando, Señor, aquellos siervos y siervas que se disponen a servirte. Aquellos a quienes tú les has dado, Señor, esa gracia de ser maestros, de ser pastores, de ser apóstoles, de ser profetas, de ser evangelistas, con ese mensaje que reconcilia al mundo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, porque tu palabra nunca dejará de salir ungida, Señor, de la boca de esos vasos, Señor, trayendo liberación, trayendo restauración, trayendo salvación, porque el propósito de la predicación del evangelio es salvar lo que tú ya determinaste que salvarías, Señor. Es sanar lo que tú ya determinaste que sanarías. Que tus palabras en este día salgan desde este canal de televisión, desde este medio de comunicación, Señor, como saetas de sanidad, como saetas que harán milagros primeramente en el alma, en el espíritu y en el cuerpo, Señor. Esa palabra ungida que sale, Señor, por medio de este medio de comunicación. Pon el hisopo, Señor, con aceite fresco sobre los oyentes. Pon el colirio sobre los ojos de aquellos, Señor, que van a escuchar tu palabra, que puedan ver lo que antes no veían, que puedan ver, Señor, esa necesidad, Señor, esa urgencia que su alma tiene de tu perdón, de tu salvación, Señor, de tu restauración. Ese es el propósito del evangelio: salvar, Señor, traer al arrepentimiento, conviccionar de justicia, de pecado y de juicio nuestros corazones. En esta mañana te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el maestro por excelencia, el expositor por excelencia, y tú eres el más interesado en que tu palabra sea escuchada, corra por medio de estas ondas satelitales, traspase, Señor, muros, puertas, pasillos, callejones, calles, Señor, en esos carros, en esas salas de los hogares donde hay televisiones y se sintonizarán estos programas. Que tu palabra, Señor, haga el efecto, que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer, para lo cual la envías conforme la necesidad del oyente, primeramente entendiendo que es necesario buscar tu reino y tu justicia, y todas las demás cosas tú ya las has proveído, tú ya las añadirás en el nombre de Jesús.
por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer y por lo que tú harás. De antemano nosotros te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Te damos gracias por los hogares que van a ser restaurados, por los jóvenes y jovencitas que van a ser liberados, por aquellos que van a ser sanos, por aquellos que van a ser salvos, por aquellos que van a ser avivados. Gracias, porque ese es el propósito de los siervos y las siervas que se paran compartiendo tu palabra, recordando, Señor, lo que muchos ya han escuchado y trayendo, Señor, este conocimiento de esta esperanza viva que no avergüenza al que está buscando una esperanza. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Aleluya. Te damos gracias. Bueno, terminamos con la enseñanza del ayuno. Nos quedamos la última vez compartiendo el ayuno que dice que el Señor escogió. Isaías 58. Isaías 58, cuando tú lees el pasaje de Isaías 58, te das cuenta que Dios establece, Dios da sus instrucciones, pero muchas veces nosotros, nuestra humanidad, en el pueblo de Israel, ellos tenían una desventaja. Nosotros no tenemos desventaja, tenemos una mayor responsabilidad, porque nosotros tenemos lo que ellos no tuvieron. Ellos escuchaban las instrucciones, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, a Dios mismo, morando dentro de nosotros. Y dice que Él nos dio un corazón nuevo, un corazón de carne. Dice Jeremías capítulo 31 o 32, me parece, dice, en el último tiempo, este es el pacto que haré. Quitaré el corazón de carne, de piedra, y pondré un corazón de carne, donde en ese corazón de carne escribiré mis leyes y mis mandamientos. Y dice, y la unción, dice primera de Juan 2:27, y la unción del Santo que mora dentro de nosotros, ella nos enseñará todas las cosas. Y no tendremos necesidad de que nadie nos enseñe, porque lo que está dentro de nosotros nos enseñará. Entonces, la instrucción, la enseñanza que yo tengo dentro de mí, cuando yo oiga a otro que me está enseñando externamente, tiene que concordar, tiene que ser un engrane con lo que yo ya tengo dentro. Porque en el corazón de carne, ahí Dios escribió sus leyes. La desventaja del pueblo de Israel es que ellos no tenían al Espíritu Santo. Dice Isaías 63 que el Espíritu se volvió enemigo de ellos, porque de continuo y de constante su corazón se inclinaba a lo malo e ignoraban el mandamiento de Dios. En Isaías 58, Dios le dice a Israel, ¿sabes? En realidad, lo que yo quiero es esto. Vamos a empezar con la palabra ayuno. ¿Qué significa la palabra ayuno? La palabra ayuno quiere decir no ingerir alimentos. Dice, y la palabra ayuno añade una palabra más, abstinencia. Cuando alguien ayuna, se abstiene. La palabra ayuno quiere decir no ingerir alimentos, sencillo. No voy a comer nada, porque quiero practicar la abstinencia. La abstinencia quiere decir decisión voluntaria de renunciar por completo a la satisfacción de un deseo corporal. Un deseo corporal o algo que yo quiero hacer se produce primero en un pensamiento. Tú puedes estar en tu casa sentado
relajándote y de repente viene un pensamiento. Se me antoja una nieve. Entonces, como un pensamiento vino a ti, todos los miembros de tu cuerpo empiezan a accionar. Cuando viene el pensamiento a ti de que tú quieres una nieve, ¿qué es lo que tu cuerpo empieza a hacer? Empieza a desear, a hablarte, a decirte, quiero una nieve, quiero algo frío, quiero algo refrescante. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a terminar yendo a tu refrigerador o vas a terminar agarrando tu carro, salir a la calle a comprar una nieve? ¿Por qué? Porque tú tienes un deseo que te vino en un pensamiento. Si tú quieres morir, porque abstinencia quiere decir negarse o morir voluntariamente a un deseo mío. En este caso es un deseo corporal. Mi cuerpo me está pidiendo algo, pero yo puedo decir no, en este momento no. Yo puedo negarme a ese deseo. Entonces, el ayuno es abstenerse de no ingerir alimentos, de no darle a mi carne lo que mi carne quiere. Dios en Isaías 58 le dice a Israel, ¿sabes qué? Estoy cansado de tus ayunos. Igual que le dice en Zacarías capítulo 7. Ya ni los veo, ya no me interesan, ya no te presto atención cuando tú dices que ayunas para mí, porque no lo haces para mí. En Isaías 58 Dios le dice a Israel, lo que yo quiero que tú, si tú quieres agradarme en algo, no me agradas no ingiriendo alimentos, no me agradas absteniéndote, me desagradas, porque no lo haces para mí. Lo haces con un beneficio propio. Entonces Dios lo que le dice a Israel en el capítulo 58 de Isaías, si tú quieres agradarme, haz justicia y misericordia. Y espero que leas ese capítulo, te va a bendecir. El otro ayuno que examinamos la otra vez es en Mateo 17, donde un padre de familia le trae a los discípulos del Señor un joven endemoniado. Dice que ese demonio, ese espíritu, lo echaba al fuego o a veces al agua. Y así era por mucho tiempo. Entonces este padre de familia oye de la fama del Señor y trae el muchacho a su hijo a los discípulos, pero no pudieron liberarlo. El Señor hace el trabajo, hace la obra, hace el milagro y liberta al joven. Mateo 17. Y luego los discípulos le dicen al Señor, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? El Señor los reprende. Les dice, por vuestra poca fe. Porque este género no sale más con ayuno y oración. ¿Cuál era el ayuno que el Señor Jesús le estaba diciendo a los discípulos ahí que tenían que ejercitar? Para poder hacer una obra como la que yo hice, ustedes, le dijo el Señor, estoy parafraseando lo que el Señor les dijo, tienen que ayunar y orar. Quiere decir, tienen que despojarse de temor y de la incredulidad para que puedan hacer lo que yo ya les he encomendado que harían. Y hablábamos que Juan 16 dice, cuando el Espíritu Santo venga y more dentro de ustedes, ustedes harán obras mayores que las que yo hice. No porque seamos mejores que el Señor Jesús, sino porque es el Espíritu Santo operando dentro de mí, usando los miembros de mi cuerpo, mis manos, mi boca, mis ojos, mi olfato, mi mente. Por eso todo mi ser integral tiene que ser saturado del Espíritu Santo. El Señor en su palabra dice, si ustedes son padres malos y saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más yo no les daré? No solamente el pan, el pescado y huevo, sino les daré al Espíritu Santo sin medida. La pregunta es, ¿alguien tiene hambre del Espíritu Santo? ¿Alguien tiene hambre
de ser usado por Dios? ¿Alguien tiene hambre de hacer la voluntad de Dios? ¿Alguien tiene hambre? Te dice el Señor en esta mañana. ¿Tienes hambre de hacer el propósito por el cual yo te he alcanzado? ¿Todavía no te has cansado de vivir para ti? ¿De necesitarme solo para ti? Porque el pueblo de Israel, eso era lo que quería. Cuando el Señor Jesús vino, ¿vas a liberar a Israel y vas a establecer y vas a vencer a nuestros enemigos? El Señor dijo, no, mi reino no es de esta tierra. Por eso Él vino a establecer las normas, las leyes, el reino de Dios y su justicia. Así es como se mueve el reino de los cielos. Vino a cambiar la instrucción, a cambiar la enseñanza, a establecer el verdadero significado de lo que Dios quiso decir en la ley y en lo que los profetas hablaban a su pueblo. El ayuno, hablábamos la otra ocasión, en el capítulo 1 de Daniel, él no ayunó, él propuso en su corazón no contaminarse. Y vamos a mirar el capítulo 9 de Daniel. Vamos a ver estos ejemplos. Ejemplos que están en la escritura de hermanos que ayunaron. El capítulo 11 de Hebreos nos habla de la nube de testigos. Hebreos capítulo 12 dice que nosotros tenemos una grande nube de testigos. ¿Cuáles son esos testigos? Cuando uno lee la escritura, entonces el capítulo 12 habla del capítulo 11. De los hombres que obedecieron, le creyeron y accionaron a Dios. Dios dio una instrucción. Ellos determinaron obedecer y Dios completó su obra. La nube de testigos que nosotros tenemos son esos hermanos que están en el Hebreos 11, que creyeron y obedecieron. Acompañada de la fe va la obediencia, o la obediencia con la fe. No puede ser de otra manera. Entonces, vamos a examinar dos ejemplos nada más. En el capítulo, primero quiero leerte algo. Dice, nuestros hermanos, de los que vamos a hablar, y la escritura está llena de ejemplos. No tenemos por qué usar la imaginación. La imaginación puede traicionarnos. La palabra de Dios es lo más seguro para saber qué es lo que Dios pide de mí. Vamos a hablar de dos hermanos que ayunaron, pero quiero leerte esto antes. Dice, Daniel y Esdras ayunaron reflejando un espíritu de abnegación, un espíritu de negación voluntaria a sus deseos para buscar el bienestar del prójimo. Dice, ayunaron reflejando un espíritu de abnegación voluntaria y de humildad ante Dios, acompañados de intercesión ante Dios por pedidos específicos que expresaban sinceridad y falta de egoísmo. Cuando leemos Daniel capítulo 9 del 1 al 25, tienes que leer el capítulo 8 para que puedas entender el capítulo 9. El capítulo 9, Daniel dice que él se propuso en su corazón y vamos a leerlo. Dice capítulo 9, versículo 1. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, muchas personas no consideran necesario leer el Antiguo Testamento porque dicen, no, eso no me aplica a mí, eso no es para nosotros, eso no es para la gracia. La Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y es beneficiosa para nosotros, porque eso cierra tu vallado a imaginaciones y argumentos que se levantan contra el conocimiento de la verdad de Dios. Yo no puedo tener un sueño, una visión o hablar una palabra profética que la palabra no respalde.
Todo lo que yo reciba tiene que ir certificado por la palabra. Así como en este país hay una oficina que se dedica exclusivamente a certificar que todos los medicamentos estén asegurados de que son un beneficio para la gente. Hay una oficina que se dedica a examinar la calidad, el producto de comida que se vende en las tiendas. Así es la Escritura. Toda visión, todo sueño, toda profecía, todo lo que venga a mi mente, porque recuerda, mi mente es mi corazón. Este no es el corazón. Este es solamente un miembro en el cuerpo que tiene una función. No es este el corazón, la mente es el corazón del hombre. Aquí es donde dijo el Señor Jesús, se maquinan los malos pensamientos, las malas intenciones. Los dardos del enemigo no vienen a tu corazón, vienen a la mente. La mente, por eso dice que nos pongamos el casco de la salvación. El casco de la salvación es todas las cosas que yo he recibido de Dios y todo el acceso que yo tengo a la palabra y a las cosas espirituales de Dios ha sido por el sacrificio de Cristo. Los méritos, los beneficios que yo pueda tener acceso a las cosas de Dios son por el casco de la salvación, entendiendo que de mí yo no he podido agradar a Dios con nada, ni nunca lo haría. Fueron los méritos de la salvación, el sacrificio de Cristo, lo que me acercó, lo que me hizo apta, capaz de poder obtener estos beneficios. Entonces, nuestro hermano Daniel viene un pensamiento a él. Daniel conocía la Escritura. Hechos dice que la iglesia está cimentada, fundamentada sobre la ley, los profetas y los apóstoles. Todo es un conjunto. Y el Señor Jesús en Mateo 5 dice, yo no vine a abolir la ley o los profetas. Yo no vine a ignorar todo lo que se habló antes. Yo vine a cumplir todo lo que ahí está escrito. Por eso, ¿por qué yo podría decir, eso no es para mí? Por eso hay tanto engaño, tanta astucia de las tinieblas que viene a atacar al pueblo de Dios. Dice el Señor en su palabra, por falta de conocimiento, el pueblo pereció. Por eso me gustó cuando leía esto. Dice, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, entonces, dice, me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor. Además de orar, dice Daniel, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y la confesión que le hice a Dios. El versículo del cual está hablando Daniel en este capítulo es Jeremías 25, 11, 12. Cuando usted lee ese capítulo, ahí el profeta Jeremías está hablando la palabra del Señor, la desolación, la destrucción, el horror y el terror que viene sobre Israel. ¿Y sabe por qué vino eso a Judá, a Jerusalén y a Israel? ¿Sabe por qué vino todo eso? ¿Por qué Dios mandó esa desolación? Es impresionante. Dice Jeremías capítulo 25, dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy, y conste que ya han pasado 23 años. El Señor me dirigió su palabra y yo les he hablado en repetidas ocasiones. Pero ustedes no me han hecho caso.
Además, una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no los han escuchado, ni les han prestado atención. Ellos los exhortaban: dejen ya su mal camino y sus malas acciones, así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados. Y vayamos al 25:8 de Jeremías. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso: por cuanto no han obedecido mis palabras. ¿Cuál es el problema del corazón del hombre? La desobediencia. Daniel está refiriéndose a este capítulo, Jeremías 25, donde Dios habla juicios que vienen sobre Judá, Jerusalén e Israel por la desobediencia. 23 años Jeremías hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba la palabra del Señor. Vuélvanse de su mal camino, dejen sus malas acciones, dejen el camino de iniquidad. Dice, y no escucharon. Por eso en el capítulo 9 de Daniel, en el 8, Dios muestra lo que viene en el tiempo final. Daniel era un siervo que Dios había escogido para tener ese espíritu y sobre él morar. Y en él había un espíritu de compasión, de humildad, de sencillez, que se dolía por el sufrimiento, por el dolor de los demás. Dios siempre ha tenido en todas sus generaciones, hombres y mujeres, un remanente que separa la brecha. Dios solamente busca uno. Dice Isaías que el Señor busca uno que separe a la brecha, que mira el mal del pueblo y separe a la brecha para decir: Señor, ten misericordia, vuélvenos a tu camino, vuélvenos a tu mandamiento, vuélvenos a tu temor, vuélvenos al arrepentimiento, vuélvenos a que tengamos un corazón contrito y humillado. Un contrito quiere decir un corazón que se aflige cuando peca contra Dios. Daniel en el capítulo 9 se propone a orar y ayunar a favor del pueblo de Israel. Pero me llama la atención algo. Y por más de 2 semanas estuve meditando, ¿por qué Daniel se incluye en la oración? Dice, hemos pecado, hemos abandonado, hemos transgredido tu ley, hemos hecho lo malo ante tus ojos. O sea, reconoce la falta. Una persona que se dispone a ayunar y a orar a favor de otro y no estar siempre solo pensando en sus beneficios. La religión enseñó a que el ayuno y la oración era para que tú le ordenaras a Dios que hiciera lo que tú querías. Error. Él es el Señor, Él es Dios, Él es el Rey, Él es soberano. Yo puedo presentar mi súplica y mi ruego con un espíritu de humildad, esperando que Él responda cuando Él quiera, no cuando yo quiera. El ayuno no es para darle órdenes a Dios. El ayuno es beneficioso para mí, para que mi alma aprenda a confiar, a creer que Él es fiel, que Él es misericordioso, que Él es compasivo. Entendí, todos pecamos. Dice Santiago que aún saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Muchas veces vemos un hermano en necesidad, vemos un hermano que está endemoniado, vemos un hermano que anda mal y ¿qué hacemos? Yo no me meto, a mí qué me importa. No, error. Dice que el amor cubre multitud de pecados, cubre multitud de faltas. ¿Qué tengo yo que hacer? Quizá Dios no me ha mandado a ir a decirle algo a ese hermano, a esa hermana, como la religión enseña soberbiamente a venir y reprender a otros. No, así no. Quizá Dios me muestra y yo puedo ir al secreto y decirle, Señor, ten misericordia. Porque si Dios dice en su palabra en Pedro que Él no quiere que nadie se pierda, y nadie es nadie. No está hablando solamente de los que conocemos, de los discípulos, de los hijos. Es nadie, nadie. Dios está dispuesto a perdonar al pecador, al impío, al perverso y al malvado.
mientras se arrepienta y se vuelva de su mal camino. Entendí por qué Daniel decía, porque de una de otra manera, dice la palabra, no hay justo ni aun uno, no hay nadie que hubiéramos podido alcanzar el favor de Dios. Toda la justicia que ahora nosotros poseemos es por la justicia, es porque Cristo está en nosotros y Él fue hecho justicia para nosotros. Por Él hemos sido justificados. Entendí por qué Daniel dijo, suplicó, y la acción de la ceniza y el, como dice aquí, del luto y de ceniza, era una señal de completa dolor, de no querer ver lo que Dios iba a traer. ¿Quién se goza del sufrimiento ajeno? Solo alguien que no tiene entrañas de misericordia. El Señor Jesús reprendió en varias ocasiones a los fariseos y les dijo, ¿ustedes tienen misericordia de una bestia, de un animal, pero no tienen misericordia de una alma? ¿Se enojan porque sané en sábado a esta hija de Abraham? ¿Y ustedes? Si su asno o su animal cae o tiene sed, sí son capaces de extender su mano y quebrantar el reposo del sábado. Creo que Dios quiere hacer esos ajustes en nuestro corazón. El ayuno de Dios, hacer justicia y misericordia. El ayuno del Señor Jesús es quebrantar eso que hay dentro de mí, que produce incredulidad. Él es fiel. Dios de muchas maneras nos ha manifestado su fidelidad, su amor, su misericordia, su gracia. Por eso el Señor Jesús dijo, ve y haz con otros lo que yo he hecho contigo. Ve y haz, da de gracia, dale el regalo inmerecido a otros, así como yo te lo he otorgado a ti. Cuando yo entiendo estas verdades de la palabra, no hay justicia propia, no hay orgullo, no hay arrogancia. Dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué me hace mejor que el otro? Nada. Lo único que nos hace mejor es que la misericordia y la gracia, el amor, el favor de Dios se ha posado sobre nuestra vida. Y Él quiere que hagamos con otros lo que Él ha hecho con nosotros. Por eso cuando mirábamos la enseñanza, la norma del Padre nuestro, dice, cuando tú vengas a tu Padre y ora de esta manera, perdona mis ofensas y ayúdame a perdonar a aquellos así como tú me has perdonado. Es una súplica, es un deseo. Yo quiero ser como tú. Yo quiero hacer lo que tú haces. Esa es la manifestación de los hijos de Dios, con el carácter de Él. Por eso cuando miramos a Daniel, a Esdras, a Nehemías, a Esther, hombres y mujeres que resaltaron en la escritura, a Abigail, esa mujer que su esposo merecía morir, porque David solamente le pidió de comer, dame de comer, danos de comer a mí y a mis siervos. Eso era lo único que quería. Y Nabal, ese hombre insensato y malvado, dice hombre insensato, dijo, ¿cómo? ¿Yo te voy a dar de lo mío? Y dice que Abigail, mirando la actitud de su esposo, dice que corrió a los pies del rey con provisión y le dijo, no tomes en cuenta la insensatez de mi marido. Eso es un carácter de un siervo humilde y sencillo que sabe dolerse del dolor ajeno. Y eso es lo que nuestro intercesor por excelencia hace. Dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, porque sabe compadecerse de nuestras debilidades. ¿Quién soy yo para no compadecerme de la debilidad del prójimo? Por eso cuando miramos la vida de Daniel, de Esdras, de estos siervos que ya te mencioné,
Tienen un espíritu humilde y sencillo, compasivo, actitudes del Señor sobre ellos. ¿Cuánto más tú y yo que me estás escuchando? Tú que ya conoces. No deberíamos de tener esto. Si dice que tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y es una orden, es una instrucción del Señor Jesús. Él dijo, sean mansos y humildes como yo. Él no dijo, si quieres. Dijo, sed mansos y humildes como yo. Entonces, Dios quiere llevarnos a ese carácter, a esa naturaleza de Él. Joel capítulo 2, versículo 12 también dice que Él hace un llamado al arrepentimiento. Israel estaba pasando por situaciones difíciles y se levanta Joel en el capítulo 2:12. Vamos a leerlo. Dice, ahora bien, afirma el Señor, por sobre todas las cosas, Dios está interesado en una sola cosa, en tu corazón y en mi corazón. Y el Señor Jesús lo repitió demasiadas ocasiones. ¿De dónde provienen todas las cosas? Del corazón. Dice Joel capítulo 2:12, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. ¿Por qué? Porque hemos pecado, porque te hemos fallado, porque muchas veces señalamos a lo externo y lo que nos rodea, y nosotros ¿qué? Con 2 señalamos, pero con 3 nos apuntan para nosotros. Dice, rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Cuando tú y yo reconocemos, nos arrepentimos y nos volvemos. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Quieres ayunar a la manera de Dios? ¿O quieres seguir ayunando a la manera como la religión te enseñó? Tú y yo determinamos qué queremos hacer. La palabra del Señor siempre va a venir para instruirnos, para corregirnos, para enseñarnos. Te dejo con esto en tu corazón. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Y yo estoy segura, 100% segura, que la palabra del Señor no regresará vacía, sino hará en tu corazón, en aquellos que se dispongan, el ajuste que tiene que hacer, y vamos tú y yo a determinar hacer agradar a Dios. Hebreos capítulo 12, con esto te dejo. Ciertamente, dice el Señor, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas tú y yo. La palabra del Señor es el arma más poderosa. No hay arma más poderosa que la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús en Mateo 7:13 le dice a sus discípulos, a los fariseos y a toda esa secta religiosa: hay algo más poderoso que la palabra de Dios, vuestras tradiciones. Y ustedes con sus tradiciones anulan el poder de la palabra, pero yo determino en mi corazón que lo más poderoso sea la palabra de Dios. Y con esto quiero decir, yo voluntariamente renuncio y me despojo de toda tradición y de toda religión y de todo costumbrismo y de todo mal hábito
que anule el poder de la palabra, porque el poder de la palabra es lo único que transformará la vida del humano. Que seas ricamente bendecido y que la palabra del Señor continúe haciendo su obra en tu vida. Salmo 27, que continúes mirando la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Sé bendecido. Nos vemos la próxima semana.